Hola, mi nombre es Matías Bauzo, soy escritor y periodista. Leonardo da Vinci fue un genio. No solo fue un genio de su tiempo, sino fue un genio de su milenio. Es uno de los tres grandes genios del milenio pasado. Fue artista, escultor y pintor, inventor, arquitecto, ingeniero, científico y hasta un destacado gastrónomo. Sin embargo, su obra más reconocida, aquella que tuvo más repercusión, es un pequeño retrato de no más de 77 centímetros por 53 de una dama desconocida, Lisa Gerardini, esposa de Francisco del Giocondo, o la Gioconda, o la Mona Lisa, la señora Lisa. El cuadro está lleno de imperfecciones. El paisaje que está por sobre los hombros de la Gioconda no coincide entre sí, el del lado derecho con el del lado izquierdo. Faltan las cejas, faltan las pestañas, posiblemente fruto de alguna restauración un poquito descuidada. Sin embargo, es el cuadro más famoso del mundo y los pasillos del Louvre, donde se encuentra, son los más visitados desde que el cuadro es expuesto allí. El Louvre era el palacio real de los franceses, hasta que en 1793 se convirtió en el museo. El cuadro, desde ese momento, integró la colección del museo. La Gioconda fue pintada entre 1503 y 1506 y Leonardo la llevó con él a su viaje final a Francia y convivió con ella hasta que Francisco I la compró para su colección. No se sabe si el cuadro fue comprado en vida de Leonardo o apenas 1 o 2 años después. Perteneció siempre a la colección del Estado francés y habitó en el Palacio del Louvre, excepto unos 5 o 6 años en que Napoleón se lo llevó a las Tullerías. El 22 de agosto de 1911, el muro en el que se encontraba la Gioconda apareció desnudo. Solo quedaron los ladrillos rojos y los 4 bulones en la pared. Entre Correggio y Tiziano quedó ese agujero. Lo descubrió un pintor que había pedido turno oportunamente para poder realizar una copia del cuadro, algo muy usual en los museos europeos. Entró primero al museo, esperó pacientemente a que repusieran el cuadro a su lugar. No era algo ridículo pensar eso. ¿Por qué? Porque se había instalado pocos meses antes un estudio de fotografía en el museo en el cual se fotografiaban cada una de las obras para mantener un acervo fotográfico. Sin embargo, pasadas 2 horas, el cuadro no volvió a su lugar y este pintor se quejó con los guardias de seguridad por el tiempo que estaba perdiendo de trabajo, básicamente. En ese momento sonó la alarma. El cuadro no estaba en el estudio de fotografía y alguien se había robado el cuadro más famoso del mundo. La Gioconda no estaba donde tenía que estar. La policía no cerró el museo, no quiso alertar a los visitantes. Era un día martes, el primer día de la semana en que el museo estaba abierto al público. De civil empezaron a inspeccionar rincones, detrás de cortinados, y miraban con ojo atento a cada uno de los visitantes, pero buscaban algo que no iban a encontrar. Buscaban una tela enrollada, suponían que el ladrón había aprovechado algún descuido, había sacado la tela del marco y la había dejado en algún rincón esperando que la crisis pasara y poder llevársela a su casa. Lo que no sabían los investigadores en ese momento, el dato que no les habían dado los especialistas, es que la Gioconda no estaba pintada en una tela. La Gioconda está pintada sobre una tabla de álamo, un óleo sobre una tabla de madera. El robo no había sucedido ese día. El robo había ocurrido un día antes, el día en que el museo estaba cerrado al público. A pesar de estar cerrado al público, un montón de gente recorría los pasillos. Al ser el Palacio del Louvre tan grande, siempre está en mantenimiento y siempre hay refacciones y tareas de mantenimiento que sostener. A su vez, un batallón de personal de limpieza recorre sus pasillos para dejarlo a punto para cuando entren los visitantes. Al mismo tiempo, estaban los del estudio de fotografía que descolgaban los cuadros y se los llevaban libremente. Naturalmente, las condiciones de seguridad de esa época no eran las actuales y la confianza era otra. Había guardias, a pesar que estaba cerrado al público,
pero el ojo no era atento, era un ojo más descansado, no sospechaban de la gente, no sospechaban de los operarios. De esta manera, un italiano, Vincenzo Perugia, aprovechó el descuido, en un momento donde no había nadie en la galería, descolgó el cuadro, lo llevó debajo de una escalera, desarmó el cofre de vidrio, separó el marco y debajo de su delantal de trabajo metió la tabla de 77 centímetros y salió caminando por la puerta principal. Lo dejó en su casa y al rato volvió a trabajar en el museo y nadie se dio cuenta que faltaba el cuadro más famoso del mundo. Cuando la noticia llegó a los diarios fue una conmoción mundial. Sin embargo, esos 2 años en que la Gioconda faltó fueron los más visitados en la historia del Louvre hasta el momento. La gente iba a ver el hueco en la pared. Fue una especie de anticipo de Duchamp. La gente iba a ver ese hueco, esos 4 bulones, e iba a constatar que era de verdad que la Mona Lisa no estuviera en su lugar. Ahora hablemos un poquito de Miguel de Valfierno. Valfierno era un marqués argentino, o eso es lo que decía él. El título nobiliario nunca se supo si lo tuvo. Lo que sí, Valfierno era heredero de un gran hacendado y se daba una gran vida. Multimillonario, frecuentaba Europa con asiduidad y viajaba, eran de los argentinos que viajaban en el barco con sus vacas y de los que tiraban manteca al techo en París. Sus noches eran largas, hacía visitas culturales, pero se las pasaba entre grandes fiestas y orgías. Naturalmente el dinero en algún momento se acabó y Valfierno ya era una persona grande. Se acercaba a los 60 años. Pensó cómo solucionar ese problema y naturalmente el trabajo no era una posibilidad. Nunca había trabajado en su vida, no iba a empezar a los 60 años. Se le ocurrió una gran idea, una idea delictiva, pero muy ingeniosa. Se le ocurrió el robo de la Gioconda. Lo que él hizo primero fue contratar a Yves Chaudron, que era uno de los más importantes falsificadores de pinturas de la época. Lo recluyó con sus últimos ahorros en una quinta durante 14 meses y le encargó 6 réplicas exactas de la Gioconda. El trabajo más arduo fue encontrar madera de álamo que pareciera que tuviera 400 años de antigüedad. Sin embargo, Chaudron se dio maña para encontrarla y durante 14 meses pintó esos 6 cuadros a la perfección. Ahí Valfierno salió a buscar a Vincenzo Perugia. Se acordaba de aquellas largas noches en París, de haberse cruzado con un operario del Louvre, que tenía una ventaja más. Había trabajado en la empresa que diseñó el cofre de vidrio. Esa era toda la seguridad que tenía el cuadro. Recorriendo bares infectos en la noche parisina, dio con Perugia. Se sentó en la barra al lado de él y lentamente lo fue convenciendo. Perugia era un trabajador, hasta ese momento honesto, y no quería saber nada. Valfierno utilizó hasta la carta del nacionalismo, le dijo que ese cuadro tenía que volver a Italia, que él era italiano y si era un buen italiano tenía que hacer todo lo posible para que Italia recuperara ese cuadro. Y naturalmente lo sedujo con una gran oferta económica que iba a cambiar la vida de Perugia. Perugia dudó unos días, pero terminó aceptando. Valfierno le dijo que naturalmente no se iban a volver a ver para que nadie sospechara de la conexión entre ellos, que él le iba a mandar mensajeros para que él supiera cuándo iba a ser el momento. Así un día le llegó la carta a Perugia que indicaba que tenía que robar el cuadro y así lo hizo.
Cuando llegó a su casa, lo puso sobre la mesa de la cocina y almorzó y cenó durante varias semanas él solo con la Gioconda, mientras esperaba que Valfierno se contactara con él, lo cual nunca sucedió. Valfierno, naturalmente, nunca más se iba a comunicar con Perugia. No le interesaba el cuadro. El cuadro era un peligro. Valfierno había hecho cruzar las 6 copias, unos cuantos meses antes del robo, el Atlántico. Las 6 copias estaban en América. Valfierno también. Viajó una semana antes del robo. Cuando llegó, vio en los diarios la noticia del robo y la convulsión que se había producido. Después fue solo un trámite. Contactó a 10, 12 de los mayores coleccionistas americanos. Encontró 6 que estaban dispuestos a comprar la pintura. Naturalmente, todos creyeron que estaban comprando el original y que eran los únicos coleccionistas que iban a tener la Gioconda en su colección privada. Pero Valfierno los engañó. Eran 6 y eran 6 copias. Encontró 5 norteamericanos y un brasileño. Así, cada uno de esos 6 coleccionistas miraban el cuadro y pensaban que la obra más famosa del mundo estaba en su living. Sin embargo, 2 años después, Perugia se cansó de la pobreza y pensó que tenía el arma ideal para ser millonario. Un aviso en un diario lo alentó. Vio que un galerista florentino se ofrecía a comprar obras de arte. Se contactó por carta con él. Cuando el galerista florentino Licio Geri leyó la carta y leyó que le ofrecían la Gioconda, pensó que solo se trataba de una broma y la tiró a la basura. Pero las cartas siguieron llegando y la oferta parecía cada vez más seria. De hecho, Perugia en las cartas empezó a darle más detalles del cuadro, detalles que solo podían conocer quienes poseyeran ese cuadro. Por ejemplo, cuando hablaba de los sellos de autenticidad que estaban en su parte posterior. Arreglaron un encuentro en Florencia. El galerista le pagó el pasaje a Perugia y se encontraron en un hotel de gran categoría. Con mucho cuidado, Perugia sacó el cuadro de su tela de terciopelo y se lo mostró. Geri no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. No tenía todas las armas para determinar si el cuadro era verdadero o no, pero su instinto le decía que estaba frente a la Gioconda, que no se había perdido, que habían dado con ella. Naturalmente no la compró en ese momento, le pidió permiso para volver con uno de los mayores especialistas de artes italianos de la época para que comprobara su autenticidad. Perugia aceptó, no le quedaba más remedio. Cuando el especialista llegó, en muy pocos minutos se dio cuenta que ese era el verdadero cuadro. Salió, le avisó a Geri y Geri entró para comprar el cuadro, pero detrás de él entró la policía, confiscó el cuadro y detuvo a Perugia. Sin embargo, la justicia italiana fue muy benévola con Perugia. La excusa que dio él fue naturalmente la del nacionalismo. Dijo que ese cuadro, que la Mona Lisa, la Gioconda, pertenecía a Italia y en sus tierras tenía que estar, que ese había sido el móvil del robo. Tan inverosímil fue la excusa que la justicia le creyó. Por lo tanto, solo tuvo que purgar 7 meses de prisión. El cuadro hizo una breve gira de 3 meses por Italia y recorrió las grandes ciudades donde la gente se agolpaba en los museos para poder verlo. Luego volvió a París, volvió a las paredes del Louvre. Nuevamente la gente se agolpó para ver a la Gioconda en su lugar natural. Volvamos a Valfierno. Nunca más se supo de él. Valfierno vivió en Los Ángeles. Se dice que murió con una fortuna que actualmente alcanzaría los 60 millones de dólares. Que Jadron fue a vivir con él y siguieron estafando millonarios. Ninguna de las 6 copias apareció. Los motivos son bastante evidentes. Ninguno de los millonarios quería quedar
como un bobo, quería quedar como el estafado, y ninguno quería reconocer al mismo tiempo que había cometido un acto ilegal. Por lo tanto, esas 6 copias nunca vieron la luz. Sin embargo, lo que hace sospechar esta historia es que tampoco conocemos ninguna otra falsificación de Jodrón. Eso significaría o que fue un falsificador sumamente eficaz o que no existió. ¿Cómo llegó hasta la actualidad la historia de Valfierno? Un año después de su muerte, el Saturday Evening Post, una de las publicaciones más importantes de Los Ángeles, publicó una larga nota firmada por el periodista Carl Decker, un periodista de bastante reputación en la época, que transcribía una larga charla con Miguel de Valfierno a los 80 años. La condición que dio Valfierno para dar la nota fue que se publicara póstumamente, una vez que él había muerto. Decker aceptó porque al ver que Valfierno tenía en ese momento 80 años, supuso que prontamente iba a poder publicarlo. No se equivocó, porque un año después de producir la entrevista, la nota pudo ser publicada porque Valfierno había muerto. Fue una gran conmoción. Sin embargo, no se sabe cuánto de todo esto es verdad. Lo que conocemos de Valfierno es solo producto de esa nota. No sabemos siquiera si la nota existió. No sabemos siquiera si Valfierno mintió o no mintió, porque solo contamos con el testimonio de Decker y esa publicación ya casi mítica. Posiblemente se trate todo de un juego de cajas chinas, posiblemente sea un juego de muñecas rusas y estemos hablando de una falsificación de la falsificación. No sabemos cuánto de esta historia es verdad, pero sí sabemos que esta historia merece ser contada. La historia de Valfierno está llena de especulaciones y eso dio a que muchos autores y hasta cineastas se dedicaran a su historia. Naturalmente no reprodujeron su vida porque su vida es tan nebulosa, eso es un gran misterio, pero sí llenaron los huecos, imaginaron cómo pudo haber sido su vida antes y después de ese espectacular robo. Posiblemente la obra más conocida sea Valfierno, que es una novela de Martín Caparrós, el escritor y periodista argentino que ganó el Premio Planeta en su oportunidad. También el ex embajador Diego Guelar escribió una novela al respecto y hubo denuncias y hasta un juicio por plagio entre Caparrós y Guelar en su momento. París, 1911. La historia comienza en París, 1911. No con Jodrón, sino con un italiano, un carpintero llamado Perugia, que unos meses antes del robo hizo un trabajo en el Louvre. Como en cualquier trabajo obrero, aprendió muchas cosas como ser ubicación de entradas y salidas, nombres de los guardias, horarios y demás. Él no sabía que esta información sin sentido tendría tanta importancia. Cuando Perugia termina su trabajo, comienza su destino. El destino lo llama directamente Eduardo de Valfierno, una mente siniestra. Valfierno pide a Perugia que robe la Mona Lisa por $30,000. Algo así como $1 millón en ese momento. Oferta que el pobre carpintero no pudo rechazar. La aventura del robo es algo larga. En resumen, con suerte, trucos, guardias perezosos y la horrible cualidad de ser italiano, tiene éxito. El carpintero roba la Mona Lisa y la noticia llega a todo el mundo. Como prometió, entrega la Mona Lisa. Valfierno entrega el dinero, pero le pide algo extraño, que la tenga unos días hasta arreglar el despacho internacional. Perugia accede y espera, y espera, y espera. 6 meses antes del robo, Valfierno encarga a Yves Jodrón la falsificación más importante. Reproducir la Mona Lisa 6 veces y perfecta. Una tarea titánica que solo Jodrón podía realizar. Valfierno parte a América y encuentra a 6 de los más codiciosos coleccionistas de arte y les hace una pregunta.
Si la Mona Lisa estuviera disponible, ¿pagarían $300,000 por ella? Le pregunta a los 6 y los 6 dicen que sí. Fue cuando le pide a Perugia que robe la Mona Lisa. Luego envía las copias de Chaudron y obtiene $1.8 millones. Una fortuna inimaginable. Argentina, 1912. Todo lo que necesitaba era la noticia del robo, no la Mona Lisa. Para él, ella en sí no tenía valor. Este robo trajo otras consecuencias también. La seguridad en los museos del mundo, no solo en el Louvre, cambió radicalmente. A pesar de que no existiera tecnología en la época, que no estuvieran los láser, las alarmas y demás, cada obra fue resguardada de una manera muy distinta a partir del acto de Perugia de animarse a descolgar el cuadro y ponérselo debajo de su delantal de trabajo. Perugia no solo produjo una gran anécdota, una gran historia para contar, sino que renovó la seguridad de las obras de arte a principios del siglo XX. Esta historia de Valfierno, de la Gioconda, nos hace pensar que posiblemente se pueda escribir un libro cuyo título sea La conexión argentina. En él habría que compilar todos los contactos con argentinos con los grandes hechos de la historia. No solo los gratos, sino también los infames, los hechos delictivos y las grandes desgracias. Siempre en ellos, en los buenos y en los malos momentos de la historia, hay un argentino participando, para bien o para mal.